Tengan muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dedicar estos primeros 2 minutos para que admitamos al resto de los participantes que todavía están en sala de espera y que le debemos de dar ingreso a nuestra clase del día de hoy, a nuestra videoconferencia. Si notan a alguien extraño a sus compañeros de A y B, me lo notifican, por favor. Que tuve un incidente en la clase anterior con alguien ajeno que se puso a escribir cosas inapropiadas. ¿Me escuchan todos? ¿Cómo está el audio? ¿Me escuchan muy bien? Sí, se escucha bien, profe. Sí, profe, sí se escucha. Bueno, si notan a alguien extraño ahí escribiendo algo inadecuado, me lo notifican inmediatamente, por favor. Que uno cuando le está dando a admitir a las personas, lo va haciendo rápidamente para que vayan entrando todos y a veces se nos filtra alguien que no es de la clase. Tenemos hasta el momento 36 participantes. Vamos a esperar que se una el resto. Buenas tardes, Roberto, me está saludando, al igual que Christopher Castillo. Vamos a dar inicio, ya tenemos a 39 personas. A medida de que vayamos iniciando nuestra clase, se van a ir agregando otros compañeritos de ustedes, pero vamos a ir avanzando porque ustedes saben que media hora pasa muy rápido. Entonces, hoy por la mañana les compartí su guía de trabajo y les voy a compartir en pantalla esa guía en la cual, antes de iniciar, vamos a recordar nuestro valor de este bloque, que es la solidaridad. Sabemos de que la solidaridad es amor y debemos de demostrar ese amor hacia el prójimo, hacia las personas que necesitan de nosotros. Por eso recordarle ese valor y que esperando que todos ustedes, al igual que nosotros, lo podamos poner en práctica. Nuestro logro de aprendizaje es identificar las características económicas, sociales, políticas y culturales de la sociedad en tiempos de la colonia para valorar su legado cultural a nuestros pueblos y viceversa. Estamos admitiendo a otras personas que están entrando ahorita. Nuestra temática es el poder explicar las características económicas, sociales, políticas y culturales de la colonia, así como el legado cultural de la colonia, el que le indiqué que lo encontraban en la página 42 y la página de la 42 a la 49, en la cual ustedes iban a realizar una lectura comprensiva sobre nuestro contenido y van a subrayar las ideas más importantes y van a buscar en el diccionario las palabras desconocidas. Y para consolidar este contenido, los invité a que pudieran realizar los ejercicios que aparecen en su libro de texto en la página 42 a la 49. También está un video, el cual yo les compartí por mi persona para que tuvieran la oportunidad de ampliar más sus conocimientos sobre el mismo. En estas 2 semanas que inicia hoy 3 de agosto y finaliza el 14 de agosto de la próxima semana, ustedes van a tener la oportunidad de poder realizar un mapa mental de acuerdo a la creatividad, tomando en cuenta los parámetros que están en la rúbrica proporcionada al final de esta ficha. Como los contenidos a partir del mes de agosto, vamos a tener 4 videoconferencias por cada clase, entonces hoy me voy a dedicar a explicar la clase y el miércoles próximo que tenemos nuestra segunda videoconferencia del tema, les voy a explicar los parámetros de esta rúbrica, así como también los ejemplos que tenemos de mapas mentales y las aplicaciones gratuitas o las herramientas para poder crear esos mapas mentales. Les enseñé así rápidamente la guía para que recordaran un poco qué es lo que tenemos que hacer, verla así a grosso modo. Voy a quitarla de pantalla y voy a compartirles la presentación
de nuestro tema del día de hoy. Entonces vamos a compartir en pantalla la presentación de nuestro tema. Vamos a ubicar la primera diapositiva para ir explicando cada uno de los aspectos que corresponden a este tema de las ciencias sociales, de historia de Nicaragua, de séptimo grado. Ahí tenemos nuestras características económicas, políticas sociales, culturales de la colonia, el legado cultural de la colonia. Nuestro logro, poder identificar cada una de esas características económicas, sociales, políticas y culturales que se dieron en la sociedad en tiempos de la colonia para poder valorar el legado cultural a nuestros pueblos y viceversa. Dentro de esas características económicas que se dieron durante la colonia, tenemos 5 aspectos que vamos a explicar en este momento. Tenemos la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y el comercio, que es lo que tenemos en pantalla. Y vamos a empezar con la agricultura. Sabemos de que los españoles realizaron distintas actividades económicas en los años posteriores a la conquista. Una de ellas y de vital importancia fue la agricultura, que se combinó con la siembra de productos autóctonos. La palabra autóctono significa que eran productos que ya se cultivaban aquí en Nicaragua, que no fueron traídos de ningún otro lugar, como por ejemplo, muchachos, el maíz, el tomate, el algodón, la papa, el frijol, el cacao. Y esto se mezcló con el cultivo de bienes agrícolas que eran traídos de Europa hacia nuestro continente americano, específicamente en nuestro país. Esos productos eran el trigo, la caña de azúcar, los cítricos. Y además de eso, los españoles introdujeron o incorporaron el uso de ciertas herramientas, como es la rueda y el arado, Entonces, todo eso se mezcló, lo que ya existía, los productos que ya se cultivaban aquí, lo que fue traído por los españoles, y se mezcló. También otro aspecto que se dio en la parte económica fue la ganadería. Se criaban diferentes animales, entre ellos los caballos, las vacas, los cerdos, las mulas, las gallinas. Las principales haciendas ganaderas estaban en ciertos territorios nicaragüenses. La ganadería se desarrolló principalmente con fines comerciales. Algunos españoles comercializaban los caballos, los cerdos, las mulas, sobre todo en el puerto de Realejo, y más que todo las mulas. Recordemos que este es un animal de carga que se utilizó mucho en la época. También se daba la pesca de ciertos animales, de ciertos peces, entre ellos las mojarras. También la minería. La minería se desarrolló específicamente en Nueva Segovia. Ahí se dedicaban aproximadamente unos 40 españoles a la explotación de lo que es la minería y a la extracción del lavado del oro en las riberas del río Coco y también en el Jícaro. Luego tenemos el comercio. El comercio se realizó en diferentes lugares. Está que el comercio se dio principalmente en la vía terrestre, donde específicamente entre las ciudades de lo que es León y Granada, con las provincias españolas de la región. También se dio el comercio marítimo que se llevó a cabo en el Mar Caribe a través del lago Cocibolca y el río San Juan. En el puerto lacustre de la ciudad de Granada se anclaban barcos con mercaderías españolas que venían hacia nuestro territorio. El comercio más dinámico que se dio, sí, fue el que se realizaba a través del puerto El Realejo. Este era un puerto que se usaba mucho en la época y que queda en el departamento de Chinandega. Bueno, entonces hasta el momento hemos presentado 5 aspectos de la economía. Hasta el momento tienen preguntas de la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y el comercio. Tienen el audio abierto, recordemos que esta clase es para que podamos interactuar, no solo para que la maestra esté hablando y explicando, sino para que ustedes también puedan preguntar, dar su aporte, porque ustedes leyeron, vieron los videos y pueden dar su aporte. ¿Alguna pregunta hasta el momento? José Cristo, Fátima, Alondra.
Christopher Castillo dice que no puede hablar. Todo claro, profe. ¿No hay preguntas hasta el momento? No. No, profe. No, Bueno, me profe. alegra que estén entendiendo, pero siempre No es hay importante dudas, que ustedes profe. puedan dar sus aportes. En pantalla tenemos las características políticas durante la colonia. ¿Cómo era el gobierno colonial? Durante la colonia, la principal autoridad sabemos de que era el rey de España, quien gobernaba a través de las instituciones. Estas instituciones funcionaban en España y también en América para poder administrar los nuevos territorios. Vamos a explicar primeramente las instituciones en España. Una de ellas es la Casa de Contratación de Sevilla y la otra es el Consejo de Indias. ¿Quién recuerda, de acuerdo a lo que leyó, qué es la Casa de Contratación de Sevilla? ¿De qué se encargaba esa institución? ¿Dónde queda ubicada? Como su nombre lo indica, queda ubicada en la ciudad de Sevilla y se instituyó con el fin de poder regular el movimiento de personas y de bienes que venían de España a América y de América a España. Entonces, de eso se encargaba la Casa de Contratación de Sevilla, de poder regular eso, a las personas que se movían de un continente a otro, al igual que los bienes que se trasladaban. Déjenme ver la sala de espera, que tenemos a 3 personas esperando. Ok. También, jóvenes, otra de las instituciones en España era el Consejo de Indias. ¿Quién recuerda, de acuerdo a lo que leyó, lo que es el Consejo de Indias? El tiempo es de ustedes. Bueno, el Consejo de Indias tenía como función el poder asesorar al rey de España. ¿En qué asunto? En los asuntos de las leyes que se elaboraban. Profe, le escucho bien. Profe. Dígame. Profe. Dígame. Profe, le escucho bien pegada. Le escucho bien pegada, no le escucho bien. ¿Y los demás cómo escuchan? Está como cortado y la escucha cámara cortado y trabado, le da problema. ¿Y ahora cómo Trabado se escuchan? escucha, profe, ¿Ahora? cortado. Ahora se mejoró el audio. ¿Está mejor así? Bueno, decíamos que el Consejo de India era la institución encargada de poder asesorar al rey en la preparación de las leyes y las reales ordenanzas y reales cédulas aplicables aquí en América. Pero también existían otras instituciones aquí en América. Estaba la Real Audiencia y estaban los virreyes. La Real Audiencia era el Tribunal Superior de Justicia. Este era el encargado de poder velar por el cumplimiento de la ley aquí en América. Y los virreyes, como su nombre lo indica, eran los que gobernaban en nombre del rey. Aquí en América existían muchos virreinatos, quienes gobernaban en nombre del rey, y era el rey quien lo elegía. El virrey, aquí en nuestras tierras, tenía la facultad de ejercer el poder ejecutivo, judicial, militar, económico y eclesiástico en su jurisdicción, pero tenía ciertas prohibiciones. Dentro de esas prohibiciones era que él no podía adquirir tierra o bienes en el territorio bajo su mando. Es decir, todo lo que él administraba y dominaba era en nombre del rey de España. Él no se podía atribuir cargos para sí mismo, ni propiedades para sí mismo. Todo era del rey de España. En cada población existían los cabildos. Los cabildos eran las entidades encargadas de una ciudad. Algunas de sus funciones eran velar por el aseo, velar por el ordenamiento local y proveer los servicios públicos en su localidad. Dentro de los cabildos hay una subdivisión que son los alcaldes, los escribanos y los alguaciles. Todo esto en el aspecto político. Ahora pasaremos a abordar el aspecto social durante la colonia.
Y en el aspecto social tenemos los grupos humanos en Nicaragua durante la colonia. Aquí tenemos el grupo de blancos, el grupo de indígenas y el grupo de negros. Hasta el momento, muchachos, ¿quisieran hacer algún aporte de lo que hemos hablado hasta el momento, de lo que tenemos en pantalla, o quisieran hacer una pregunta? Recuerden que no solamente es la maestra la que debe estar hablando, se trata de que esta videoconferencia es que podamos interactuar, ustedes y yo, que puedan hacer sus preguntas, que puedan dar su aporte. El audio está abierto para que ustedes participen. Bueno, como todos están calladitos, continuaré con mi clase, pero a medida que voy explicando, ustedes pueden interrumpir para dar un aporte, para hacer alguna pregunta. Dentro de los grupos humanos en Nicaragua durante la colonia tenemos a los blancos. Los blancos provenían de España. Por lo general se les llamaba peninsulares. Los peninsulares eran los propiamente venidos de España. Luego tenemos a los indígenas. Los indígenas es el grupo de la población autóctona, es decir, los nativos originarios de aquí, de nuestras tierras. Y luego tenemos a un tercer grupo, que son los negros, que llegaron a América junto a los conquistadores, pero en calidad de esclavos. La mayoría provenía del continente africano. El comercio se intensificó. El comercio de esclavos se intensificó para la época. ¿Por qué? Porque la población nativa, la población indígena iba disminuyendo. Iban muriendo demasiados indígenas por las diversas formas de explotación a que eran sometidos, y muchos de ellos morían, y como había una disminución en esta población, había que sustituirla con mano de obra esclava. ¿Qué hacían? Se robaban a los negritos africanos y los venían a vender a América en calidad de mano de obra esclava. Entonces ahí tenemos tres grupos bien pronunciados. Que también se dio el mestizaje. Dentro de estos grupos hubo un mestizaje, hubo una mezcla, porque fueron frecuentes las uniones que se dieron entre los españoles y la población autóctona. Recordemos de que los españoles en su mayoría venían hombres a estas tierras, vinieron a violar a nuestras nativas y se originó una nueva etnia, una nueva raza, que son los mestizos, Esto se debió a que en casi todas las expediciones viajaban solamente hombres, casi mujeres muy pocas. La corona intentó prohibir que los españoles tuvieran hijos con los nativos, pero eso no lo pudieron evitar. Hoy en día los mestizos son la mayoría de la población de Nicaragua y de América Latina. Producto de todo este mestizaje, vamos a ver en la siguiente pirámide que tenemos en pantalla, cómo quedó la jerarquía social de las diferentes clases sociales que existían durante la época colonial. En la cúspide de la pirámide tenemos a los peninsulares, que estaban ligados a las tareas de gobierno, eran los que tenían los más altos cargos de la época, ellos eran los que mandaban, tenían funciones reales y eclesiásticas, y muchos de ellos fueron encomenderos, comerciantes, mineros, tenían las altas funciones, los altos cargos. No obstante, en el segundo grupo de la pirámide tenemos a los criollos. Los criollos eran los hijos de los españoles, pero que eran nacidos aquí en América. Este fue un grupo que se destacó, pero tenían la restricción de que ellos no tenían cargos públicos, no tenían ese acceso, solamente los peninsulares. Tenían algunas riquezas, pero no tenían participación política. Luego en la tercera escala tenemos a los mestizos, que eran las personas que tenían padres con distinto origen étnico o racial. Existían miradas de desprecio sobre ellos, los consideraban inferiores en la escala social y lo asociaban a bastardía, a pobreza, a ignorancia, y por lo general no eran aceptados en ningún grupo. Es decir, que este grupo era totalmente discriminado dentro de esta jerarquía social. En la cuarta fase, ¿verdad?, de nuestra pirámide, tenemos a los indígenas, que son los nativos, que estaban sujetos a la tutela colonial. A pesar de ser libres, debían pagar impuestos. Pagaban un impuesto
a la corona española y pagaban un tributo a la iglesia, o sea que estaban doblemente castigados. Eran considerados inferiores y solo recibieron educación a los que vivieron en reducciones. La educación consistía en la enseñanza de la religión católica. Es decir, que la única enseñanza que tenía era la instrucción en la religión. Recordemos que nuestros nativos eran politeístas, pero con la llegada de los españoles se instaura lo que es la religión católica, la religión cristiana y la creencia en un solo Dios. Entonces, la educación hacia los indígenas estaba basada en la parte de la enseñanza religiosa. Y en la última escala o en la base de la pirámide tenemos a los esclavos. Los esclavos estaban sujetos a tener diversos dueños. Como les decía anteriormente, eran los negritos africanos que se los robaban del continente africano y los venían a vender a América en calidad de mano de obra esclava. Eran fuertemente explotados. ¿Esto a raíz de qué? A raíz de que nuestros indígenas iban disminuyendo producto de las fuertes formas en que eran explotados y que muchos de ellos morían. O sea que la población nativa se redujo considerablemente. A continuación tenemos en pantalla las características culturales. Hasta el momento, ¿tiene alguien de los dos grupos presentes alguna pregunta referente a las características sociales que acabamos de explicar o quisieran dar algún aporte acerca de las características culturales que vamos a explicar a continuación? El tiempo es de ustedes, los micrófonos están abiertos. Los escucho. Pablo, Christopher y otros presentes. El tiempo es de ustedes, pueden hacer sus preguntas, pueden hacer sus comentarios. Esta videoconferencia es para que ustedes y yo podamos interactuar y no solamente sea la maestra la que está hablando y hablando. Les recuerdo que esta clase va a ser dada en 4 videoconferencias. El próximo miércoles yo les estaré explicando en detalle todo lo de la rúbrica y el trabajo que van a hacer sobre este contenido, que es un mapa conceptual. Pero antes necesito que por lo menos queden claros de manera general sobre la temática de estudio. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, pasaremos entonces a las características culturales. La vida cultural durante el periodo cultural en Nicaragua estaba marcada principalmente por la iglesia. Entre ellos tenemos el calendario litúrgico y las festividades religiosas que se daban. Las más destacadas fueron las procesiones del Corpus Christi, así como los oficios de la Semana Santa. Durante las procesiones del Corpus Christi se improvisaban altares en las calles, durante las cuales se adornaban con ramas, las personas se agrupaban en diferentes vías mientras se entonaban cánticos religiosos de la época. En estos eventos también tenían participación los indígenas evangelizados, quienes se ponían máscaras y realizaban danzas. Recordemos que a los indígenas se les permitía participar de estas fiestas porque ellos estaban siendo educados en la fe cristiana, en la enseñanza católica. Otra de las características culturales y de las festividades que se daban en la época, muchachos, eran las fiestas patronales, principalmente las procesiones y también los teatros. Se celebraba el santo patrono de cada localidad. Los festejos incluían actividades como procesiones, también teatros callejeros y entre las fiestas más conocidas en la actualidad se encuentra la celebración a Santo Domingo de Guzmán, que estamos en esta época de agosto, ¿verdad? Las festividades de Agostina, también las de San Jerónimo que se celebran en Masaya y las de San Sebastián que se celebran en el departamento de Carazo. Estas manifestaciones se consideran propias de la cultura de nuestro país, Nicaragua. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos, sobre estas festividades religiosas que son parte de la cultura nicaragüense? Bueno, si no hay preguntas hasta el momento, vamos a abordar aspectos relacionados al legado cultural de la colonia. Entre ellos tenemos el idioma, los alimentos,
las herramientas y fuerza, la religión, el modelo urbanístico y el artístico. ¿Alguien de los presentes desea hablar de cada uno de estos aspectos antes de poder yo hacer mi intervención y explicar cada uno de ellos? ¿Preguntas hasta el momento? El audio está abierto para todos, pueden hacer sus preguntas, muchachos. Todos los temas que está poniendo ahí hay que ponerlo en el mapa. Es correcto. Recordemos que estamos utilizando varias estrategias que a ustedes les permita poder realizar sus trabajos, de una manera sintetizada, con gráficos, con poco texto. Recuerden que la historia es bien amplia, tienen demasiado texto, entonces con estas estrategias podemos sintetizar toda esa información y poder asimilarla en una forma tan bonita como es un mapa mental, como fue la infografía que hicieron anteriormente, y de una manera, y quedan lindos esos gráficos con poco texto, bien resumiditos, bien explicaditos, y abordás todo. Pero claro, vas a tomar lo más relevante, lo más importante. Yo el día miércoles voy a explicar con detalle todas estas instrucciones, cómo van a hacer ese mapa conceptual, ese mapa mental, perdón, y voy a explicar también la rúbrica, qué debe contener y cómo lo deben hacer. Hoy me quiero enfocar en terminar de explicar el legado cultural de la colonia y vamos a hablar del idioma. El español fue la lengua que se instauró en todas las colonias españolas, permitió la comunicación política y económica con la metrópoli. La metrópoli era España. Entonces, el idioma es un legado cultural de la colonia. Hoy hablamos español porque ellos nos legaron ese idioma. También tenemos los alimentos, tenemos el consumo del maíz, el arroz, también el café, la caña de azúcar y los cítricos como legado gastronómico de lo que ya era originario de aquí mezclado con lo que trajeron los españoles. A eso se suma la crianza también del ganado, tanto bovino y los productos derivados. También tenemos la herramienta y la fuerza. Dentro de las herramientas y la fuerza metálicas tenemos el arado que llegó a América con los europeos, igual que la rueda y el caballo como una fuerza de trabajo. Ellos introdujeron el caballo a nuestro continente, a nuestro país, y eso es parte del legado que nos dejaron ellos. También tenemos la religión. Sabemos de que la religión católica es parte del legado. El catolicismo es otro aspecto aglutinador de la identidad regional que nos legaron los españoles. Recuerden que nuestros nativos eran politeístas y que ellos nos instauraron esta religión que profesamos la mayoría de los nicaragüenses en la actualidad. También tenemos el modelo urbanístico, que son las ciudades y los pueblos americanos, ¿verdad? No solamente en Nicaragua, sino en toda América, que se da el plano en damero, es decir, calles en ángulo recto formando manzanas o cuadras. En ellas se distinguen elementos como, por ejemplo, una plaza central, una iglesia y edificios alrededor. Eso lo podemos observar en cualquier departamento, cabecera departamental de Nicaragua, donde siempre está una plaza, un parque, la iglesia enfrente. Es como la parte central de una ciudad. Ese modelo es legado cultural de la colonia. Y en la parte artística, que es el último aspecto que veremos, durante la colonia estaban las orientadas hacia la religión, sobre todo en la pintura y la talla, en materiales, ¿verdad? Como en madera u oro. Se mezclaron ideas y símbolos europeos, pero también se mezcló con la parte indígena. Entonces, todo esto es legado de la colonia hacia nuestros pueblos y algunos mezclados con los que nosotros teníamos que todavía persisten en la actualidad, que se han mantenido. Entonces, esta ha sido la presentación. Muchas gracias. Nos queda ya poquito tiempo. Me gustaría escuchar todavía. Sí, voy a dejar de compartir en pantalla para poder escuchar a algunos que todavía tenemos 20 segundos. ¿Hay alguien que desea participar hasta el momento? Me están preguntando aquí en pantalla que si ya envié la guía. Claro, hoy muy temprano envié esa guía número 3, donde van a elaborar un mapa mental. A todos les llegó esa guía porque ya está publicada en las 4 secciones, muchachos. Sería bueno que le den una leidita. Fue un placer haber estado con ustedes. Profe, a mí no me llegó.
Le va a llegar, le llegó mi vida. Usted entre a Classroom, que ahí la va a encontrar. Cualquier duda, ustedes me escriben a Classroom en horas hábiles, que yo con gusto les voy a contestar. Fue un placer. Muchas Bueno. gracias y nos vemos el día miércoles. Cuídense. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Cuídese, Adiós, profe. profe. Cuídense, Cuídense. adiós. Adiós, profe. Bueno, Adiós, profe. adiós, adiós, muchachos.